Grupo Asorbo. Compartimos experiencias, algo de sal, algo de dulce con nuestros invitados. ¿Te unes a nuestra mesa? Esto es El Café de Will por Planeta FM 100.5 y la Radio S con Wilson Andino. Señoras y señores, buenas noches o buenos días, buenas tardes, donde quiera que ustedes se encuentren. Saludos en esta jornada de este Café de Will. Si ustedes tienen café, bien. Si no lo tienen, bueno, con lo que sea. Vamos hoy a compartir, porque se trata de eso, de compartir cada noche con invitados, invitadas muy especiales de diferentes ámbitos para conocer un poquito más de ellos y, por supuesto, de su profesión, de su oficio, la visión que tienen respecto a diferentes temáticas. El objetivo es siempre aportar y desde Planeta en el centro del país en 100.5, mil gracias por estar transmitiendo este programa que es hecho con muchísimo cariño. También estamos en el Real Audio de Planeta en www.radioplanetafm.com.es y desde acá, desde Quito, desde la capital de nuestro amado país, amarillo, azul y rojo, desde la Radio EC. Además, están transmitiendo Volcán en 100.9 desde el Centro Oriente y Palor Estéreo en la Amazonía en 101.9 FM. Gracias también a la gran comunidad de migrantes a través de El Baúl EC en su fanpage. Enorme sintonía por ahí. Y por supuesto al Baúl EC también a quienes no son solamente ecuatorianos, ecuatorianas, compatriotas migrantes y más, sino de otras latitudes del planeta. Acá estamos, tenemos invitados especiales y vamos a arrancar esta jornada con Francisco Paredes. Ya lo habíamos anunciado, con él vamos a abordar, primero vamos a conocer algo de él. Es un profesional, por supuesto muy bien formado, capacitado a nivel nacional, internacional. Vamos a abordar algo del tema político, en el ámbito jurídico y más, pero vamos a hacer ciertas relaciones también que existen del Ecuador con otros países en la región. Y bueno, vamos a jugar un poquito esta noche. Acompáñense de quien ustedes tengan al lado, disfruten de esta velada y por supuesto vamos a arrancar, Bambino. Póngale usted, ya sabe, para que la gente además conozca esta línea móvil que tenemos habilitada en el WhatsApp. ¡Échele! Mientras disfrutas de nuestro café, queremos escucharte. Interactúa con el Planeta Móvil de Will. 0983-862-449. 0983-862-449. El Café de Will. Es momento de servir el Café de Will y conocer al invitado de la noche. El Café de Will. Ah, no, pues esto está muy bien. La más buena. Talking away, I don't know what to say. I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'm coming for your love of the day. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone. Yo creo que los abogados estarán
prendidos con esta música y mejor en medio de tanto caso, tanto litigio, tanto que tienen que procesar, yo creo que música sí les hará bien. Eso nos dirá nuestro invitado. Aquí está Francisco Paredes, jurisconsulto, profesional del derecho, derecho internacional, académico, profesional que se ha destacado, ha estado presente en instituciones públicas, desde el ámbito privado y más, pues hoy como invitado nuestro. Gracias, estimado Francisco, por estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Espero que bien. Muy bien, Will. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y me recibe de esa manera tan gentil, poniéndome pues de esas canciones que me agradan tanto y que me hacen recordar el inicio de la vida de uno, ¿no? Ahí en los años 80, que yo insisto, es la mejor música que ha habido hasta el día de hoy, ¿no? Con respeto a lo que viene después, pero los 80 son los 80 y hay que tenerlos en el pedestal que se merecen. Y 80s en diversos géneros, ¿no? Sí, de todo. Pero particularmente la música en inglés de los 80 tiene un efecto que hasta el día de hoy, sí, las generaciones, los niños y demás, pues lo siguen escuchando y me llena de felicidad saber que no se va a perder eso. Sí, además que hacen algunos covers y otras versiones, en fin, porque claro, había mucho profesionalismo y canciones como esta, o sea, como que se proyectaban, tenían una visión bastante futurista, podríamos decirlo así, ¿no? Y sí, y con menos tecnología, menos cosas, ¿no? Sí. Buena música, más simple, sin complejidades y que llegaba, ¿no? Una capacidad de producción impresionante. Músicos de otro nivel que, bueno, hasta el día de hoy nos traen estas buenas rolas. Oiga, y en su estudio yo creo que le queda bien escuchar esto, ¿no? ¿Sí te da chance, le da tiempo o no? Claro. Algún jueves en la tarde, algún viernes ponemos algo de música también para distraernos. No todo es trabajo, nadie. Está bonito su estudio además, estimado Fred. Parece estudio además de radio. Oiga. Ya quisiera tener la oportunidad de poner una radio. Pero bueno, chévere. Oiga, Francisco. Es para los profesionales, ¿no? Chévere. Oiga, Francisco, ¿cuántos años de edad tiene usted ya? 41. Estamos por ahí. Bueno, yo soy mayor que usted con unos par de años, pero claro, por eso hablamos también medio de este lenguaje musical de alguna manera. Pero, bueno, ¿nacido en dónde? En la ciudad de Quito. De padres de poco mezclados de todo el país, ¿no? Papá de origen de Riobamba, de la Sierra, mamá venía de la costa. Mire. Sobre todo la provincia de Los Ríos, una mezcla, y terminé por accidente por acá, pero bueno, pues acá estamos ya hace algunos años. Sí, así somos. Vea, salud entonces a la gente de Riobamba. Yo soy de Riobamba, vivo en Quito igual hace algunos años y nos transmite Planeta de Riobamba, además, ¿no? Desde Riobamba. Qué bueno, la Sultana de los Andes, linda ciudad. Sí, de nuestra querida Sultana. Pero bueno, ¿y cuándo se decide entrar al mundo de la abogacía y por qué? Bueno, es una historia un poco corta, digámoslo así. Simplemente vi en algún momento un examen para ver cuál era el perfil y por ahí salió que era medio apto para el tema y bueno, seguí por esa vía. Entré a la Escuela de Derecho por ahí en el año 2001, 2000 y después tuve la suerte de trabajar unos años para la Procuraduría General del Estado del Ecuador, patrocinando causas del Estado a nivel internacional. Y después la vida me llevó a vivir fuera del país algunos años. Estuve en Francia trabajando y estudiando aproximadamente 5 años. Después otros 5 años más haciendo trabajos, principalmente para despachos grandes en Estados Unidos. Y finalmente en algún momento tomamos la decisión con un grupo de socios también arriesgados como yo en abrir también parte del despacho acá en Ecuador. Y pues bien, nos ha ido bastante bien, estamos como 5 años ya trabajando y haciendo varias actividades, ¿no? Temas de litigio también, pero también intentando hacer mucho de esto de transmitir, de formar generaciones de nuevos abogados y de hacer un poco de derecho internacional, que es lo que nos gusta, ¿no? Y dentro de esta onda de derecho internacional es en donde caen varios de estos temas que a veces se cruzan, que tienen que ver con el derecho internacional económico, comparado, etcétera. De derecho comparado, mirando cómo funcionan las realidades de distintos países y finalmente haciendo también algo de litigio internacional. Y eso es lo que nos ocupa todos los días
hasta a veces horas muy, muy altas de la noche, pero lo hacemos con mucha tranquilidad y felicidad. ¿Y se siente satisfecho? Dice usted, sí, escogí bien mi profesión. Sí, yo creo que uno no necesita mucho de hacerse líos en la cabeza de la profesión, ¿no? Si a uno le gusta leer un poco, le gusta escribir un poco y de vez en cuando pelear a nivel intelectual y académico con otras personas, esa es la profesión. Yo creo que Ujú. con eso uno le basta para ser feliz, no necesita más. Qué chévere. Oiga, a ver, bueno, algo ya luego de conversar y conocer un poquito del contexto de la vida de Francisco Paredes, y miren que cómo es la vida, ¿no? Dicen que el mundo es un pañuelo y cierto es. Para la gente de Riobamba, miren, ahí están raíces riobambeñas también de Francisco, eh, abogado, experto en diferentes temas que ya nos ha conversado. Pero yo le quisiera preguntar desde un panorama un poco general, desde la visión como ser humano y también como profesional. Ahora que vivimos momentos también a ratos ya muy molestosos para la gente. Por ejemplo, saber que existe una pugna entre poderes en la justicia. Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, Fiscalía también cuestionadas por diferentes temas. O sea, bueno, es parte de una crisis integral que está viviendo el Ecuador. Sin embargo, desde su mirada como ser humano, como profesional, ¿cómo ve el ámbito de la justicia, por ejemplo, en este momento, Francisco? Yo creo que un poco la justicia al día de hoy es el reflejo de lo que sucede en la sociedad también. Tenemos profesionales excelentes, tenemos profesionales no tan excelentes, pero de alguna manera lo que sí es que hay una especie de necesidad de poder, y eso es lo que se refleja, ¿no? Cada persona que tiene un pequeño ápice de poder intenta explotarlo al máximo y pase lo que pase, sin respetar la institución. Yo a veces cuando converso con compañeros de otros países sobre estos temas, yo lo que admiro mucho, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, es la fortaleza institucional. Eh, Pase quien pase, sea quien sea el presidente, las instituciones son tan sólidas que no importa si es que es un presidente de derecha, un presidente de izquierda, un presidente de centro, lo que tiene vigencia y lo que tiene validez es la fuerza de la institución. Porque cuando la institución es sólida, lo único que cambia es a veces las cabezas de esa institución, pero su espíritu, su esencia no cambia. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Cuando uno mira lo que sucede entre las pugnas que hay entre Fiscalía, el Consejo y demás, es la lucha de esos pequeños poderes, de irse mostrando los músculos de quién tiene más, cuando lo que debería ocurrir es una lucha por el fortalecimiento interno de cada una de las instituciones. Y eso es lo que está faltando. Y esperaría que ahora que va a haber cambios en presidencia, va a haber cambios en el Consejo después de unos meses más, quienes estén a cargo de designar o de nominar a estos sucesores en estas distintas instituciones, lo hagan pensando en intereses de país, en intereses de la institución y no pensando en el inmediato, pensando en el futuro, pensando en quién conviene más para que ocupe estos puestos y quién le puede dar más a la institución, ni siquiera al país, ni siquiera pensando de manera muy general, es fortalecer cada una de las instituciones y que cada una de ellas con su independencia, autonomía, obligaciones y derechos, pues puedan actuar dentro de este esquema nacional. Sí, ahora, habría que reformular la institucionalidad entonces en varias áreas del Estado, una de ellas en el ámbito judicial. ¿Se pueden nombrar ejemplos, ya que nos ha dicho eso Francisco, de países con nombre de los cuales podríamos tomar enseñanzas? Porque no se trata de mucho de descubrir el agua tibia, ¿no? Se está claro además que la manipulación política le ha hecho mucho daño a veces. Sí, es cierto que la política tiene que estar sobre, pero para hacer las cosas bien, ¿no? Y no para manipular y a conveniencia de uno u otro, en uno u otro periodo, uno u otro gobernante. Eso sí, bueno, esperamos, eso depende primero creo que del tema ético, personal, de quienes van a estar al frente y dejar efectivamente que la independencia siga su camino, pero si no es así, ¿cómo empezamos esa reestructuración? Y como le he dicho, ¿con qué ejemplos quizás? Sí, la reestructuración, bueno, es bastante más
digámoslo, sistémica, lo que se necesita. Yo le puedo hablar un poco de lo mío, ¿no? De lo que es el ámbito judicial. Y a veces me gusta mencionar qué es lo que sucede, por ejemplo, en el sistema judicial francés. Cuando uno termina la escuela de Derecho, recién en ese momento puede optar por un examen de ingreso a la escuela de formación judicial. Entonces, después de que termina su escuela de Derecho, después que ya está graduado como abogado, puede iniciar esta carrera. Es una carrera que lleva varios años más de estudio y de preparación, y que una vez superada esta carrera, recién se comienza a ser un juez de primer nivel para posteriormente ir ascendiendo a un juez de cortes, sería el equivalente a las cortes provinciales, y finalmente llegar a sea la Corte de Casación o la Corte de Cuentas o el Consejo de Estado, que son como los 3 niveles judiciales de allá. Entonces, esto nos exige a rever y a replantear, al menos del sistema judicial, desde dónde tiene que comenzar, desde dónde son las bases, y no tener lo que tenemos ahora, que son estos concursos. ¿Por qué? Porque sometemos un concurso, el concurso es susceptible de manipulación, el concurso es susceptible de elección de personas que no necesariamente cumplan con el perfil, pero que tengan una buena entrevista, si es que la entrevista se va a puntuar bien, pero no estamos apuntando a la formación. Existe el día de hoy una escuela de la función judicial que imparte cursos, que está desde luego muy activa, pero no cumple con el rol de formación de jueces previamente a ser jueces. Yo no creo que baste con participar en un concurso y que con este concurso uno puede acceder a esa carrera judicial y a veces a puestos de cortes provinciales, incluso de corte nacional. Entonces, es rever un poco cómo estamos desde la base haciendo las cosas de manera equivocada. Hay que formarnos, formar bien, y luego de esta formación y ganar estos concursos, después de completar una carrera adicional, ahí sí poder pasar a ocupar estos puestos de la justicia. Eso como primer punto. Segundo punto, es evidente que existe una deficiencia económica a nivel judicial. Y es porque depende del presupuesto general del Estado. Entonces, depende de los... No hay autonomía financiera. De los dineros que se les dé. Entonces también se requiere, para poder hacer bien las cosas, se requiere de recursos. Recursos que no los puede colectar directamente la función judicial por la estructura tal como ocurre el día de hoy. ¿Qué debería ocurrir? Debería ocurrir que, siendo una función autónoma, pueda también recibir sus propios recursos, pueda administrar sus propios recursos. Por ejemplo, una de las formas de hacer es que ciertos tipos de reclamos, no todos, puedan, cuando sean presentados, paguen una tasa, que es lo que ocurría antes de las reformas. Desde luego, habrá procesos que no, por ejemplo, me refiero a procesos de familia, algunos procesos penales y demás, que no necesariamente van a tener que enfrentar el pago de una tasa. Pero, por ejemplo, si soy un banco que tengo que presentar 200 demandas, saturo el sistema judicial y aprovecho el sistema judicial de la misma manera que lo puede hacer una persona que tiene una o dos causas, por ejemplo, de familia o de pensiones alimenticias. Entonces, sí hay que darle más presupuesto a la justicia. A veces uno intenta hacer las conexiones a nivel de Zoom o audiencias telemáticas y la institución o el juez que está a cargo es un juez no de Orellana, no puede conectarse porque ni siquiera tiene acceso a internet o le toca pagar a él acceso a internet. Con él mismo. Sí hay una necesidad económica y es porque todo depende del presupuesto general del Estado y ahí hay un error. Y hay un error que puede ser corregido sin necesidad de ir a una consulta popular. Entonces basta una reforma legal que se la puede hacer y se la puede implementar y permitirles que administren recursos. Sí es necesario eso también. Y el tercer punto, ahora que menciona el tema a nivel judicial, es destrabar ciertas partes de los procesos, hacerlo más sencillo. Por ejemplo, el sistema de citaciones tiene que ser más sencillo. El sistema de comparecencias, audiencias, tiene que ser más sencillo. El sistema, ya entrando al detalle en la presentación de ciertos documentos, existe una necesidad real de que todos los documentos, por ejemplo, en ciertos sistemas, tengan que contar con una copia notarizada para validar la legalidad de esos documentos. Yo creería que no. En muchos de ellos no. Entonces el proceso se vuelve costoso, se vuelve largo, y parte de ello también es el propio funcionamiento. Ha habido progreso, ha habido muchos progresos después de las últimas reformas en las que se permite mayor flexibilidad, un sistema oral. Eso facilita las cosas, pero el sistema judicial está saturado y
hay que buscar algunas herramientas para permitirle financiarse, ¿no? Esto también es importante. Oye, ¿y qué tal litigar a nivel internacional y defender al Estado? Bueno, he tenido la suerte de defender a varios estados y también de estar del otro lado de la silla, estar en contra de algunos de los estados, ¿no? Claro. Por suerte, de este lado de la mesa he tenido que defender al Estado ecuatoriano en varios procesos internacionales, arbitrajes grandes. Usted recordará los casos Occidental, Perenco, Burlington, todas estas grandes petroleras contra el Estado, obteniendo en algunos casos muy buenos resultados, en otros no siempre siendo tan exitosos, porque a veces el abogado trabaja con el caso es lo que es, ¿no? Y si es que hay casos más sencillos que manejar, pues uno puede hacer un mejor trabajo. A veces a nivel internacional uno sufre las consecuencias de ciertos actos administrativos arbitrarios que tiene que defenderlos, en los que no necesariamente uno puede defender ciertas decisiones tomadas por gobiernos radicales y demás, pero bueno, finalmente no dejan de ser procesos interesantes en los que si se hacen bien las cosas, creo que siempre se pueden obtener resultados favorables, ¿no? Y hay un tema también que hay que valorar, que es ganar, ¿no? El ganar no siempre es tener 100 o tener 0. A veces ganar es llegar a un punto intermedio en el que, como las dos partes hicieron no tan bien las cosas, entonces se puede conseguir resultados que sean satisfactorios de alguna manera para los dos, ¿no? Es bastante distinto el litigio internacional al litigio local. El litigio internacional es menos voluminoso, es mucho más detallista, más complicado. Yo diría requiere de un rigor bastante más profundo que el litigio local. Pero bueno, eso está bien, porque el litigio local es voluminoso, ¿no? Entonces, no son temas comparables, pero de igual manera cada uno tiene su encanto. Muy bien, pongámosle algo así para lo que viene. De un argentino, a mí es de los íconos, que permanecerán igual. Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Digo, Cerati es un genio, ¿no? ¿Por qué se nos van ellos, digo yo? Y tempranamente cuando pudieron quedarse aún algún tiempo. Es que ya cumplieron su rol, hicieron lo que tenían que hacer y nos dejaron todas estas joyas. Sí, claro. ¿No? Parece que así mismo es. Se nos van tan grandes y nos dejan un legado tremendo. Cerati y los Soda, wow, son de mis preferidos, de mis bandas preferidas. Y Cerati sí es de lo en mejor, la cumbre. Es de lo mejor del rock en español, ¿no? Sí, rock en español. Oiga, Francisco, bueno, buen gusto. Vamos bien con esas dos que iniciamos. English, Spanish. Bien. Oiga, y a propósito que ponemos un argentino, entremos un poco al derecho electoral, que es uno de los temas que habíamos conversado. Además, le mando un gran abrazo a Marianela, que había hecho posible que esté acá Francisco. ¿Cómo ve el tema electoral? Ahora estamos en época electoral, vamos al balotaje, esta decisión del pueblo ya final para saber quién estará dirigiendo el presente y el poco tiempo, un año, menos de 2 años creo, aproximadamente el Ecuador. Pero paralelamente también, por ejemplo, en Argentina están viviendo un proceso electoral ya y conocemos que usted tiene, claro, ese vasto conocimiento en esto también, en esta rama. ¿Cómo ve estos procesos electorales y de alguna forma cómo podríamos establecer lo que estamos pasando acá en Latinoamérica, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, y qué sacar de lecciones, de reflexiones en lo que estamos viviendo unos y otros por acá?
La primera lección que parecería que deberíamos tener todos es que esto es cíclico, como todo en la vida es cíclico, ¿no? A rato está la gente de izquierda, hace su trabajo, luego gente de derecha, hace lo suyo, finalmente gente que ni se identifica ni de derecha ni de izquierda como pueden ser los liberales, que también ahora están encontrando espacio, ¿no? Este fenómeno que se produce en Argentina, este sismo político, Con Milei. yo creo que no hay otra manera de comprenderlo. Se debe a este fenómeno llamado Javier Milei, que viene a dar la vuelta a todo lo que venía operando en Argentina en los últimos 100 años. Es realmente un fenómeno que arranca en el año 2016 presentándose en los platós televisivos hablando de Mises, de Hayek y del sexo tántrico, y realmente logra este efecto interesante, ¿no? Porque conquista a los jóvenes, tiene gran fuerza en la gente adulta y en los adultos mayores, al haber sido un ex jugador de fútbol y cantante de rock and roll, lo que consigue es realmente convencer con un discurso transparente, identificando de manera categórica a los que según él son los responsables de la debacle argentina, de la crisis que ahora se vive, pero principalmente haciendo algo que es muy difícil, y es ser un economista que habla un lenguaje sencillo que lo comprendemos todos, ¿no? No es necesario uno tener formación o haber leído a Adam Smith como para poder comprender lo que traduce Milei a un lenguaje sencillo, con ejemplos sencillos, y yo creo que esa sencillez de su mensaje, de identificar los responsables de la crisis, es lo que le ha logrado pues, dar el primer lugar en las elecciones primarias. Ahora, hacia el 22 de octubre, va a haber ya las elecciones principales, y es posible que Milei se lleve incluso en primera vuelta las elecciones, ¿no? No nos olvidemos que ahí hay dos formas de poder llegar a ganar en primera vuelta: asegurando el 45%, y las encuestas que yo vi hasta hace 2 o 3 días hablan de un 42% ya de Javier Milei, o la segunda forma, tener un 40% y que el siguiente no tenga una diferencia de 10 puntos. Entonces, digo, es un fenómeno que se explica por sí mismo, y que también de alguna manera refleja el hartazgo que puede tener el pueblo argentino de los casi 20 años de kirchnerismo, ¿no? Pero como yo digo, todo esto es cíclico. Ahora mismo yo estoy tomando un agua de hierba luisa con azúcar Valdés del grupo No Novoa. no haga propaganda. Pero con azúcar Valdés del grupo Novoa, ¿no? Para tener, para que no se resienta nadie. Está buenísimo. Sírvase, Francisco, por favor. Qué bueno. Ahí sí casi boto yo el agua escuchando. Sí, para que Está buenísimo. Resentimiento después. Sí, y claro, en ese sentido, de alguna forma, le cuento, y ya les voy a contar, yo tengo un hijo estudiando en Argentina, en La Plata. Y claro, mi hijo me cuenta de alguna manera lo que están viviendo allá. Un poco a nuestros chicos, que recordemos, varios de los nuestros se han ido allá a Argentina por diversas razones. Pero él lo que me cuenta, y lo hablo desde un poco la experiencia de lo que él me dice, claro, un poco sorprendidos también, un poco más de impacto para los nuestros, digamos, que van para allá y dicen, wow, o sea, ver ese tipo de personajes mucho más fuertes, y como Milei, y todo lo que se está viviendo, este movimiento de lo que nos hablaba Francisco, pero también de alguna manera dicen que sí hay muchos jóvenes efectivamente que están tomando esa vía, pero también otros que dicen que sí lo están viendo con temor, propios y extraños. Porque, por ejemplo, quienes están en la educación pública, de algunos criterios que ya se han emitido, dicen, oye, ¿qué va a pasar? Falta poco tiempo. O sea, también hay eso, ¿no? Ya se comienza como que el terreno a calentar mucho, a traer unas y otras reacciones. Entonces, pero finalmente, claro, lo que dice Francisco también es cierto, es parte de estos nuevos modelos que aparecen, algunos quizás muy radicales, y ya lo vimos en Europa, y los vemos ya aterrizar, los vimos en Brasil de alguna manera, en el mismo Estados Unidos, ya sabemos con Trump, pero ahora ya más cerquita. Y al parecer estos también estaban llegando acá a Ecuador, Francisco.
Y algunos, no sé si por pura convicción o por puro voto, realmente en construirse de esa manera. Sí. Un poco nos regresa al inicio de la conversación. Es decir, lo admirable de otras sociedades fuertes y estables es que sin importar que vengan personas de derecha, de centro, de izquierda, como las instituciones son fuertes, da un poco igual quien venga a gobernar. Habrá políticas, desde luego, más favorables hacia sus tendencias, pero como las instituciones no cambian, y eso es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, pese a tener un presidente, digamos, radical como Trump, las instituciones en sí no cambiaron. Hubo ciertas políticas migratorias más o menos fuertes, hubo ciertas políticas de gasto público menores, no hubo procesos de guerra, entonces, pero no cambian nuevamente las políticas de lo que pasa. Efectivamente, cuando uno ve un candidato disruptivo, como lo es Javier Milei, va a causar temor. Ahora, yo creo que esos temores se pueden calmar también cuando hay una explicación detrás de estas políticas disruptivas. Y, por ejemplo, en el tema de educación, hay una propuesta interesante de Milei, y la propuesta es no cortar el presupuesto que se dedica a educación. Y, por ejemplo, educación de primer nivel, lo que él propone ahora es, en lugar de cortar esos recursos, los recursos se transferirían a través de un paquete de bonos, de tal manera que les hago competir a las escuelas para que esas escuelas den el mejor servicio, sean más eficientes y que los estudiantes puedan, o los padres puedan elegir ir hacia esas escuelas entregando sus bonos, entregándoles entonces parte de ese presupuesto. Es una propuesta interesante, funciona más o menos también en algunos otros países, pero bueno, habría que ver porque no necesariamente la realidad que tienen nuestras escuelas en Latinoamérica, las ubicaciones geográficas les van a permitir competir con escuelas de gran tamaño, ¿no? Habría que buscar alguna especie de sistema de compensación para no dejar de lado en especial sitios de educación en lugares no tan favorecidos, ¿no? Y ese es, por ejemplo, el éxito, yo digo, del modelo en Estados Unidos, a nivel educativo primario, al menos, que a la escuela que vaya, en el sitio más alejado que esté, yo sé que voy a tener una educación más o menos de una buena calidad, ¿no? Y eso es, pues, uno de los éxitos de la formación. Claro, y que es primordial cuando hablamos de educación, salud, creemos que son base y por eso resultan también bastante delicados estos temas, porque además hay distintas realidades, ¿no? Gente que sí aspira a estar en lo público por su situación económica y más, pero o sea, son temas que sí hay que tomarlos con muchísima responsabilidad, creo. Ahora, ¿qué otras lecciones, qué otras reflexiones trae esto que estamos viviendo acá en Ecuador y Argentina? Aterrizando ya de todo este contexto que nos ha ido relatando Francisco. No sé, desde el derecho, desde el ámbito político, Sí. ¿qué otras cosas decir? Yo lo que veo ahí es ciertas sintonías que existen en ambos lados, pero también ciertas diferencias. Y partiendo de las sintonías, es primero que miramos dos corrientes políticas bastante divididas que podrían llevarse la presidencia tanto en Argentina como en Ecuador. Tenemos una corriente más inclinada hacia la derecha en Ecuador, y también ocurre eso en Argentina, aunque los liberales me regañarán si es que les digo que son derecha, porque los liberales muchas veces dicen que no, que ellos son los primeros que favorecían a la igualdad de género, que estamos hablando de tres tipos de liberales: los clásicos, los anarquistas y los intermediarios, por así decirlo, los que buscan un Estado minimalista. Pero bueno, entonces, para no entrar en esas reflexiones tan radicales, hablemos de que hay dos movimientos que son bastante distintos, que digamos, de derecha busca una reducción del tamaño del Estado, busca el acortar el gasto, y en el caso de Argentina busca la dolarización, siguiendo más o menos algo de lo que se hizo en Ecuador. No nos olvidemos que hay dos formas de dolarizar. La primera forma, la forma en la que ocurrió acá en Ecuador, un poco por una decisión unilateral del gobierno, y hay una segunda forma, que es la que está persiguiendo inicialmente Javier Milei, que es un acuerdo con las personas, con este caso sería Estados Unidos, con el país que tiene el señoreaje de la emisión monetaria, y cada vez que se emita una nueva emisión monetaria, pues poder compartir parte de esa emisión con el país ahora dolarizado.
pero esto pasa por un acuerdo. Puede que pase por un acuerdo, puede que no suceda, pero lo cierto es que el día de hoy ya la economía argentina está dolarizada, porque la compraventa de bienes inmuebles ya ocurre en dólares, ya se negocian en dólares y se transfieren y se venden y demás en dólares. Entonces, esa ya es una realidad que ocurre, ¿no? Ahora, si comparamos qué es lo que ocurre en Argentina con el caso ecuatoriano, pues y de igual manera tenemos dos figuras, una más de izquierda, que busca un Estado más grande, agrandar, y uno ve las propuestas, por ejemplo, de Luisa González, que parte de lo que busca es retomar lo que ocurría antes, volver al pasado, en el sentido de un Estado grande, un Estado controlador, un Estado que pueda hacer una distribución de la riqueza, mientras que vemos del lado contrario a Noboa, que busca, o que al menos en las propuestas, lo que podemos ver es propuestas de materia de infraestructura, ciertas reformas a justicia, asuntos de seguridad que les ocupa a los dos, pues, por la situación que vive ahora mismo el país, y hay un enfoque interesante en atracción de inversiones, reducción de impuestos a empresas que puedan dar trabajo fijo y estable a las personas. Entonces, vemos como las dos posiciones, un Estado grande, otro un Estado más chico, incentivo al privado, el otro incentivo al público, y veremos hacia dónde se va. La corriente, todo indicaría, con las encuestas que hemos visto en los últimos días, todo indicaría que quien se va a llevar en Argentina las elecciones es Milei, y quien va a ganar acá en Ecuador sería Noboa, pero bueno, a veces las encuestas engañan, ¿no? Hay que esperar hasta el último momento. Como decía el abuelito, como en el fútbol, esperar hasta luego de los suplementarios. Sí. Que a veces pasan cosas y bueno, ahora en estos tiempos en Ecuador además, ¿no? Ya vimos la primera vuelta, bueno, escenarios catastróficos, podríamos decirlo, realmente de lo que estamos viviendo con la criminalidad, con el ámbito delincuencial y todo lo que pasamos. Entonces los escenarios también a veces que no anhelamos ni deseamos para nada que ocurra nunca más este tipo de cosas como lo que pasó con Fernando Villavicencio, pero cosas así, por ejemplo, mueven sin duda alguna ya el panorama y habrá que ver qué pasa en estos días. Sí. Pero bueno, hemos aprovechado de Francisco, de su conocimiento, de su experiencia para tratar algunas temáticas. De hecho, no pensaba profundizar mucho en el ámbito judicial, pero con la experiencia que tiene Francisco, que ha estado acá, trabajando acá en el extranjero y más, yo sí quería topar de alguna manera y creo que ha sido muy importante y rematar con esto del ámbito electoral, miren, desde estas aristas. Así que gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Le comprometo para que en siguientes días podamos ir conversando. Creo que igual veremos qué es lo que pasa en este último tiempo ya frente a las elecciones, a ver si abordamos ciertos temitas por ahí. Que lee muy bien la política, además, Francisco. Encantado. Entonces, encantado. Claro, viene de las ciencias sociales y mide además del ámbito nacional, internacional, así que nos ayuda mucho, Francisco. Bueno, acá tenemos nosotros, a ver, vamos a ponerle de fondo la última que habíamos tenido. Es un temazo, ¿no? Es otra de las que no pasa de moda. Y se quedará así. Sí. Acá tenemos una tipo tradición que cuando vamos culminando nuestras charlas, les pedimos a nuestros invitadas que de alguna manera en este día, en esta noche, ¿por qué debería haber un brindis, Francisco? ¿Por qué? ¿Quién? Lo que sea. ¿Qué se le viene? ¿Cuál es el sentimiento de este rato como para hacer un brindis? Para mí hay una razón siempre fundamental, ¿no? Y es el poder vivir en libertad y en hermandad. En la medida en que esto no cambie, yo creo que siempre hay una buena razón para disfrutar. Entonces yo brindaría por eso, por la libertad y por la hermandad. Muy bien. Salud entonces, estimado Francisco. Le agradecemos, Francisco, por haber estado con nosotros. Los vemos entonces en siguientes días. Lo estaremos molestando. Gracias, hasta pronto. Gracias. Francisco Paredes junto a nosotros en esta velada. Hoy nos quedamos con tremenda canción.
Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que vas. Debo saber si es verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si es verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. A través de Planeta en 100.5 desde el centro del país. En www también. radioplanetafm.com.es. Y desde acá, desde los estudios de la radio EC, siempre nuestra gratitud porque ustedes estén en nuestra sintonía en este Café de Will con invitados muy especiales. Gracias a Volcán FM en 100.9 en su plataforma, también a Palor Estéreo en 101.9 en la Amazonía, que ponen en sus plataformas también nuestro humilde programa. Y a la comunidad de El Baúl EC. El Baúl EC. Búsquenlo ahí en la fanpage de Facebook. Gran abrazo a todas y todos. Corazón sin Dios, dame un lugar. Este es el Café de Will. Mientras disfrutas de nuestro café, queremos escucharte. Interactúa con el planeta móvil de Will. 0983-862-449. 0983-862-449.